Bien, en principio agradecerles por su tiempo, ¿ya? Vamos a lanzar una nueva versión, la tercera versión del curso de desarrollo de un sistema de ventas. Va a ser la implementación, el desarrollo, la implementación y puesta en marcha de un sistema de ventas, utilizando los últimos patrones, ¿no?, de diseño que se tiene en cuanto a sistemas de escritorio, ¿no? Va a ser un sistema de ventas completo desde cero. Los conocimientos que tienen que tener, conocimientos básicos de programación. Cualquier persona que haya llevado programación, lo más básico, y en cualquier lenguaje, se podría decir, porque sabemos que los lenguajes que más se utilizan en programación son Java, son C++ y son C Sharp, ¿no es cierto? Aparte ya de lo que es programación web, que es PHP y demás. Pero en este curso lo único que necesitamos es conocimientos muy, muy básicos de programación, ¿ya? Esta es una tercera versión. Ya tengo todo el material, se les va a entregar todo el material que se tiene disponible para esto, desde librerías, todo el código fuente a la finalización del curso. Cada incremento que vayamos haciendo del software también se les voy a ir entregando para ver cómo está funcionando, qué fallas podrían haber tenido ustedes al codificar y cosas así, ¿ya? Y además vamos a trabajar también en el tema de lo que es la base de datos. Vamos a hacer una base de datos para trabajar tanto con el inventario que va a tener el sistema, ¿ya? Como con las ventas, los proveedores, los clientes, los empleados que trabajan, los artículos y las categorías a las que corresponde. Se va a hacer reportes y bueno, es un curso completo, como les decía, y esta es la última versión que voy a lanzar. La próxima será ya en otro tipo de tecnología, pero esta es la última versión en este tipo de tecnología utilizando Java y aplicaciones de escritorio. El costo del curso, como han podido ver ustedes en el grupo de WhatsApp de cada una de las materias que, bueno, se han impartido y demás, que, bueno, lo estoy haciendo ahora porque, bueno, estamos fuera, ¿no?, de lo que es el tema de clases y demás, y que no haya ningún problema, digamos, con la universidad, en el sentido de notas y demás. Entonces, el costo es 250 bolivianos por un curso que va a durar como mínimo 15 días, de a 2 horas cada día. Son 30 horas en total, como mínimo, les digo, ¿no? Siempre toma un poquito más, tal vez 32 o hasta 34 horas, no más, no más. Es decir, en ese tiempo yo ya tengo previsto, y se ha trabajado ya en las anteriores versiones de esa forma. Se ha previsto que se termina desde cero, como les decía. No se va a omitir nada en absoluto. Las preguntas las pueden hacer en las mismas clases, fuera de horario de clases. La idea es que ustedes desarrollen, ¿no?, conjuntamente un sistema de ventas. Este sistema de ventas, ustedes lo van a poder vender, lo van a poder reutilizar, lo van a poder modificar. Bueno, pueden hacer lo que necesiten con este sistema. Y como les decía, no se está trabajando con un sistema modular, sino con un sistema orientado a objetos. Este video también lo voy a subir a YouTube para aquellas personas que no han podido, digamos, conectarse en este horario. Y bueno, el curso, como les digo, es de 30 horas como mínimo. Su costo es 250 bolivianos. Creo que es un costo accesible para un sistema de ventas como tal, que va a tener todo tipo de herramientas. Permítanme, voy a conectar, por favor, mi batería. Me estoy quedando sin batería. Y bueno, los horarios para las clases van a ser de lunes a viernes, en los horarios de 7 a 9, o si quieren de 7:30 a 9:30, o de 8 a 10. Eso lo podemos definir y podemos coordinar. No va a haber ningún problema. Entonces, el curso comenzaría apenas se inscriban 12 alumnos. Tenemos 12 alumnos y comenzamos el curso. ¿Ok? Si no tenemos 10, 5 alumnos, esperamos a que completemos los 12 y comenzamos inmediatamente el curso. ¿Ya? Las clases van a ser grabadas, va a ser vía plataforma Zoom de pago. ¿Ya? Eso quiere decir que no nos vamos a cortar cada 40 minutos, sino que vamos a llevar de corrido toda la clase como tal. El material incluye diapositivas, librerías, el código fuente, los mismos videos que lo vamos a subir a la misma plataforma de Zoom para que ustedes lo puedan descargar gratuitamente.
Eso les va a servir para que en cualquier momento ustedes puedan revisar los videos, puedan ver, ¿no? Cómo se ha realizado el código. Y esto es así, ¿no? En este tipo de sistemas como tal es a prueba y error, ¿no? Porque siempre al codificar a veces hay errores, pero para tener los videos como respaldo de eso y van a tener además todo el código fuente una vez finalizado, ¿ok? No sé si hay alguna duda o pregunta en este aspecto y vamos a pasar a ver un poquito de lo que es el sistema, cómo funciona, qué es lo que vamos a hacer. Es bastante código, como os digo, son 30 horas de clase. No sé si habría alguna duda, pregunta en este aspecto, por favor. Sería bueno hablar un poquito de eso. Bien, si no hay dudas, entonces, como les decía, vamos a utilizar entonces Java como lenguaje de programación, frontend y backend, obviamente, pero en un sistema de escritorio. Vamos a utilizar el Adobe OpenJDK, vamos a utilizar MySQL y si quieren también podemos utilizar SQL Server. Podemos hacer la conexión a ambas si desean o si desean hacerlo en Postgres. Yo no me hago ningún problema en ese tema, pero como base va a ser MySQL porque creo que todos conocen eso, pero a su vez podemos hacer la misma base de datos en MySQL. ¿Ya? Vamos a utilizar todas las librerías Swing que vienen en el API de Java como tal. Vamos a trabajar netamente con programación orientada a objetos. Aquellos que desconozcan el tema, no se preocupen, ¿sí? Se les va a dar toda la parte teórica rápidamente y cosa de que ustedes puedan integrar todo eso en su aprendizaje, ¿no? De programación orientada a objetos. A veces los estudiantes cuando escuchan hablar programación orientada a objetos o los programadores se asustan un poquito, pero no es cosa del otro mundo. Ustedes van a ver que con el mismo desarrollo del sistema van a poder aprender lo que es la programación orientada a objetos y quitar ese mito, ¿no? De decir programación orientada a objetos. Ay, no, es muy difícil. No, no es así. ¿Ok? Se va a hacer un sistema completo y desde cero, tanto la base de datos como el sistema. Entonces, todo es desde cero, como les había dicho, nivel de conocimientos en programación mínimos, ¿sí? Lo básico, lo básico. Y en base de datos también, ¿ok? Se va a hacer utilizando patrones de diseño, que este es el patrón de diseño, programación en capas, ¿no? Donde se va a trabajar modularmente en paquetes como la capa de presentación, la capa de negocio, la capa de acceso a datos y una capa intermedia que va a ser la capa entidades, ¿ya? Entonces, cada capa, en este caso, cada capa es independiente. ¿Qué quiere decir? Esta capa de presentación solamente puede comunicarse con la capa de negocio y no así con la de acceso a datos. Y la de negocio se comunica con la de acceso a datos y con la parte de presentación. Eso es modularización en programación orientada a objetos. ¿Qué quiere decir eso? Que si falla, digamos, alguna clase, porque al hablar de paquetes, al hablar de capas, estamos hablando de paquetes, si alguna clase dentro de uno de los paquetes falla, el sistema va a seguir funcionando sin ningún problema, ¿no? No va a necesitar, ¿no? De esa clase como tal. Y esa clase simplemente la corregimos y el sistema sigue funcionando sin ningún problema. Además de eso, tiene una independencia hacia el sistema gestor de base de datos. Y esto es excelente. Por eso les decía, podemos hacerlo en Postgres, en MySQL, en SQL Server. ¿Por qué? Porque, bueno, la única capa que se conecta al sistema gestor de base de datos es la capa de acceso a datos. Entonces, la presentación y el negocio ni se van a enterar si cambiamos o no cambiamos el sistema gestor de base de datos. Entonces, este tipo de patrón de diseño es ampliamente difundido, utilizado, probado, es el que se va a utilizar, ¿no? Entonces, la capa entidades va a ser la conexión entre cada una de estas capas. La capa de acceso a datos nos va a comunicar con la base de datos, va a poder manipular los datos de la base de datos y aquí es donde vamos a trabajar además con procedimientos almacenados, con SQL embebido, digamos, dentro de nuestro código, pero también con procedimientos almacenados. Vamos a ver las dos formas. Vamos a trabajar con triggers dentro de la base de datos, ya vamos a trabajar con vistas y funciones también, ¿no? Para cada sistema gestor de base de datos. En este caso, vamos a elegir dos, ¿ya? MySQL ya está elegido y ustedes dirán si quieren SQL Server o si quieren Postgres, ¿ok? La capa de negocio va a mantener todas esas reglas de negocio que existen,
¿no? Y la validación de los datos. Y la interfaz gráfica de usuario, que es la capa de presentación, nos va a presentar cada uno de los formularios o ventanas donde ustedes van a poder hacer todo, ¿no? La interacción con el sistema como tal para poder hacer las ventas, los ingresos, las devoluciones para que les puedan sacar reportes y demás. Este es un sistema, como les decía, ¿sí? Utilizando un patrón de diseño ampliamente difundido, programación por capas. ¿Ok? Entonces, se va a utilizar Java, el Adobe OpenJDK y como framework, como entorno integrado de desarrollo, Apache NetBeans. Como les decía, vamos a poder adoptar MySQL ya de entrada o MariaDB, que es lo mismo. Puede ser Postgres o SQL Server para que ustedes vean que ¿no? Este modelo de programación por capas funciona sin ningún problema. Bien, se va a hacer los CRUDs. ¿Qué quiere decir CRUD? Simplemente el CRUD es para poder hacer actualizaciones, eliminaciones, búsquedas, creaciones y demás en un mismo formulario hacia la base de datos. Y en ese caso vamos a trabajar con tablas independientes. Por ejemplo, va a haber tablas como la tabla categorías, que es una tabla independiente, no depende de otra. Tablas relacionales, por ejemplo, la tabla artículos, que está relacionada con categorías, entonces es una tabla relacional, y tablas maestro detalle, que es donde hay más problemas cuando se hace este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, una tabla maestro detalle, un CRUD maestro detalle, quiere decir, por ejemplo, en las ventas y en los detalles de ventas, cuando seleccionamos los artículos, los empleados y los clientes, digamos, que participan en este tipo de operación. Entonces, esa partecita, sí, se la va a trabajar totalmente, se va a explicar paso a paso, no se preocupen en el código. Se va a hacer paginación de registros. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a mostrar todo, ¿no? En una tabla. Imagínense mostrar todas las ventas que se tienen, digamos, de aquí a 10 años, estas tablitas, por ejemplo, de ventas y detalles de ventas van a crecer descomunalmente, ¿no? Exponencialmente. Entonces, tenemos que paginar, es decir, mostrarlos de 10 en 10, de 20 en 20, de 50 en 50, de 100 en 100 y demás. Vamos a poder hacer navegación entre estas páginas. Vamos a gestionar el acceso a nuestro sistema, es decir, va a haber usuarios y esos usuarios o empleados van a tener roles. Roles de administrador que va a tener todos los privilegios y va a poder hacer todo. Roles de ventas, ¿no? De personal de ventas, roles de personal de almacenaje o almaceneros. Y bueno, van a tener privilegios ya más limitados. Se va a trabajar con toda esa parte. Se va a poder hacer consultas y reportes, es decir, voy a poder consultar, por ejemplo, de qué fecha se han realizado ventas. Voy a poder hacer tal vez algún tipo de comparaciones para tomar decisiones, ventas y otras cosas más. Se va a utilizar agrupaciones o group bys, como se denominan en lo que es base de datos. Se va a hacer reportes, vamos a poder hacer reportes, vamos a utilizar iReport para hacer reportes y mostrar nuestra factura, mostrar nuestros clientes, las ventas, etcétera, etcétera. Y estos reportes se van a poder exportar a PDF, a Word, Excel y demás. Tienen esa posibilidad y no es muy difícil de utilizar. El curso va desde, ¿no? Desde la instalación incluso de estas herramientas como el eReport y demás. ¿Ok? Se va a hacer el despliegue e implementación del proyecto final. Obviamente que una vez concluido todo el código, tenemos que generar, ¿no? El archivo YAR, que es el archivo que va a eh, englobar todo lo que se ha hecho y es el ejecutable, en otras palabras, ¿ok? Y ese es el que se va a instalar en cada uno de los equipos, ¿no? En una red LAN, por decirles, y desde ahí hacia una base de datos en un equipo que va a tener la base de datos como tal, se va a poder conectar y demás, ¿no? No es necesario que se entregue el código fuente, sino simplemente el ejecutable, ¿ya? Se va a utilizar, como les decía, MySQL, MariaDB, todas estas diapositivas se les va a entregar. Se va a utilizar MySQL Workbench para hacer el diseño de la base de datos, Java como lenguaje de programación, el Adobe OpenJDK, Apache NetBeans. Y bueno, vamos a trabajar en todo esto que es programar en Java. Vamos a hacer el modelo lógico de la base de datos. Este es el modelo lógico, donde tenemos las categorías, ¿no? Los artículos que tienen una categoría tiene muchos artículos y un artículo tiene solamente una categoría. Vamos a trabajar con lo que serían los ingresos, las ventas,
Las personas que van según el tipo de persona, van a englobar lo que son los clientes y los proveedores, y los usuarios que serían los empleados que tienen los roles específicos. Entonces, esta es la base de datos que se va a trabajar. En esta parte, como les decía, es donde se trabaja en lo que es maestro detalle, la venta y el detalle de venta, a través de los artículos, los clientes y los usuarios o empleados que participan de la venta. ¿Ok? Entonces, es un sistema completo donde el stock, por ejemplo, de los artículos va a aumentar cuando hacemos ingresos a través de triggers, de disparadores, y va a disminuir cuando nosotros hagamos ventas, ¿no? Vamos a vender cierta cantidad de artículos y eso va a hacer que el stock disminuya automáticamente. Es decir, se trabaja netamente con base de datos y con triggers. Todo eso se va a explicar desde cero, ¿ya? Esta parte, por ejemplo, tiene el módulo de almacén, donde están los artículos y las categorías, el módulo de compras, donde están los proveedores y los ingresos, el módulo de ventas, donde están los clientes y las ventas. Esta diapositiva, un poquito más resumida, la voy a subir también a cada uno de los grupos para que vean más o menos el contenido y puedan cerciorarse qué es lo que hace, digamos, cada módulo, el módulo clientes, el módulo ventas. Por ejemplo, el módulo ventas gestiona las ventas teniendo en cuenta el cliente, la fecha de venta, el tipo de comprobante que puede ser boleta, factura, ticket, el número de comprobante o serie, el impuesto. La venta tendrá detalles, es decir, si va a tener impuestos, quiere decir que es factura. Si no va a tener impuestos, quiere decir que es boleta o ticket, ¿ya? La venta tendrá detalles que harán referencia al artículo que se está vendiendo. Se permitirá realizar la selección de los artículos. Yo voy a poder seleccionar los artículos que estoy vendiendo y poner la cantidad y el precio de venta e incluso un descuento para la venta como tal. Y al final del registro de ventas se va a actualizar de manera automática el stock, como les había dicho, ¿no? De los artículos vendidos. Y esto va a sacar una factura que va a ser el comprobante de venta y va a estar en PDF o puede ser en Excel o puede ser en Word, que sí, como ustedes deseen. Va a tener su acceso al sistema donde están los roles y los usuarios, va a tener consultas de ventas que va a permitir realizar búsquedas de ventas entre dos fechas seleccionadas. También lo mismo para las compras, va a tener los reportes como tal. Se va a trabajar con la librería JDBC, ¿sí? Que es una interfase de acceso a base de datos estándar, y al ser estándar quiere decir que puede trabajar tranquilamente con SQL Server, con Postgres, con MySQL y con cualquier sistema gestor de base de datos. ¿Ok? Se va a trabajar con un patrón DAO, ¿sí? Que es un Data Access Object. Vamos a trabajar y vamos a ver qué es lo que hace esto realmente, pero en la práctica, no en la teoría, no trabajando con aplicaciones, digamos, que a veces no vienen al caso, sino con algo real, sí, con algo real. Un producto que ustedes, como les decía, lo pueden vender, lo pueden modificar, lo pueden adaptar para su negocio y muchas otras cosas más. ¿Ok? Más o menos este sería, ¿no? Una de las imágenes de uno de los formularios para el ingreso de almacén. ¿Ya? La base de datos es esta, como les decía, y tenemos las categorías, el artículo. Se les va a enseñar a hacer desde cero esto. No lo voy a tomar nada ya por hecho, sino que vamos a hacer desde cero cada una de estas tablas y sus campos, explicando qué es lo que va a contener. ¿Ya? Esta es la herramienta MySQL Workbench. Vamos a trabajar con XAMPP para lo que es el sistema gestor de bases de datos MySQL, más que todo, o MariaDB, viene a ser casi lo mismo. Se les va a entregar además las diapositivas, como se había dicho, y el código fuente, ¿no? Que vendría a ser el código fuente en este caso. Se fijan, estamos trabajando sobre los paquetes, como se había dicho, el paquete de negocio, el paquete de presentación y el paquete de datos, ¿no? Se fijan, en el paquete de presentación están todas o todos los formularios, ¿no? Que se ofrece a la persona que va a manipular esto, ¿no? Desde su formulario de ingreso, su formulario principal, su formulario para colocar los artículos trabajado con pestañas, ¿sí? El formulario de categorías, ¿sí? El formulario de clientes, el formulario de consultas, de compras por fecha, ¿no? Ahí tenemos el formulario de ingreso, el formulario de proveedores y todo el código fuente que lo vamos a ir trabajando, ¿no? En esta parte, si se dan cuenta ustedes, todo este es el código que vamos a generar, ¿ya? Los formularios para roles, el formulario para los usuarios, y en esta parte vamos a trabajar además con la captura
de la fotografía de nuestros empleados por cámara web, ¿no? Ya esto lo vamos a ver enseguida, lo voy a ejecutar. Va a tener los formularios de ventas, etcétera, ¿no? Es bastante, fíjense, es una cantidad de formularios bastante grande y el código que viene por debajo, solamente en la parte de la presentación. Por otra parte, la parte del negocio, ¿no? Que es la parte intermedia que hace la validación y demás, nos ofrece todo este código, ¿no? Sí, va a trabajar sobre todo este código y la parte de los datos que hace la comunicación con el sistema gestor de base de datos, trabajado, ¿no? Con interfaces y demás. Se va a trabajar con imágenes, etcétera, etcétera. Se va a trabajar con interfaces, esto hablando en programación orientada a objetos, no de interfaces, hablando del diseño de una interfaz gráfica, sino de lo que son interfaces, que es lo que suple a la herencia múltiple, ¿no? No se preocupen todos, o sea, esa terminología, todo eso, lo van a aprender en esta parte. La capa de entidades, fíjense, las clases que contiene y algunas otras capas más que tenemos acá. Aquí está la base de datos que va a poder conectarse, como les decía, con ya sea MySQL por defecto y también con SQL Server si ustedes lo desean o con Postgres. No va a haber ningún problema en ese aspecto. ¿Ok? Entonces, más o menos el sistema viene siendo el siguiente. A ver, lo vamos a ejecutar y vamos a ver un poquito. Tenemos unos 10 minutos. De todas formas, yo lo voy a subir todo esto a YouTube y les voy a enviar el enlace a los grupos correspondientes y con eso ya ustedes van a poder ver un poquito más de cerca, ¿ya? Como les decía, mientras se va ejecutando, el costo es de 250 bolivianos, las clases de lunes a viernes, 2 a 2 horas y 15 minutos o 2 horas y media hasta completar los módulos, ¿no es cierto? Que se tiene dispuesto para cada clase y allí incluyen las preguntas, las respuestas que se les pueda dar. El tema también incluye que cualquier pregunta lo pueden hacer por el grupo oficial de WhatsApp que se va a crear, las 24 horas del día disponibles para consultas y demás. También esto incluye, por decirles, en el acceso al sistema, la parte de la encriptación, ¿no? Y se trabaja con el email para el ingreso, sabiendo que los emails son únicos, ¿no es cierto? Entonces yo voy a colocar mi email y mi contraseña. Si coloco mal, obviamente no va a ingresar. Y si coloco correctamente, oh, perdón, lo hemos cambiado el nombre de la base de datos. Ok, vamos a cambiar acá. Aquí hemos cambiado esto y por eso me está saliendo error. Ahora sí. Bien. Como les digo, ustedes se van a volver expertos en la construcción de un sistema como tal. Y bueno, ya después hacer un sistema para vender en una farmacia, en una ferretería, en cualquier otro negocio, ¿sí? Va a ser simplemente hacer modificaciones muy pequeñas y adaptarlo, ¿no? A lo que quiera su cliente final, ¿no? Esa es la idea. Este es algo genérico que les va a ayudar para que ustedes puedan realizar luego, ¿no? Algo más específico. Bien, ahí si se fijan, tenemos lo que son, por ejemplo, el acceso, los roles que se tienen, ¿ya? Los roles de administrador, vendedor, almacenero, se puede agregar más. Los usuarios, que serían los empleados, ¿sí? Ahí están todos los empleados, está paginado, se puede paginar de 10 en 10, de 20 en 20, qué sé yo, ustedes tienen todo para poder hacer esta parte, nos dice cuántos usuarios o empleados hay, si quieren crear uno nuevo, ¿sí? Fíjense, pueden decir qué tipo de rol va a tener, su nombre, su tipo de documento, número de documento, dirección, email, la clave que va a estar encriptada, como les decía. Y además pueden iniciar la cámara, apagar la cámara y capturar la foto de la cámara. ¿Sí? Va a incluir toda esta parte. ¿Ok? Por otra parte, lo más grande, digamos, que tiene esto serían las ventas, ¿no? Donde están los clientes, donde van a poder almacenar o insertar nuevos clientes, editarlos y demás. Pero además de eso, las ventas, ¿no? Y es aquí donde entran los triggers, los procedimientos almacenados y demás. E incluso van a poder ver los reportes de las ventas, ver la venta como tal, anular la venta, etcétera, ¿no? Es un sistema, como les digo, completo que si ustedes lo pueden adaptar a cualquier negocio. Ahí está, ¿no? Esta es la facturita que se ha emitido
la factura 001, serie 006, de fecha 10 de diciembre del 2022, ahora es 8.59, donde se han vendido, ¿no? Tres mouse del Optiplex, 5 mouse genéricos, el precio unitario, el descuento si había, el subtotal y el total general. Se les va a enseñar a hacer toda esta parte. Pueden ver, como les decía, incluso la venta, pero ya en formulario, pueden anular la venta. Es decir, tiene toda esa funcionalidad. Por ejemplo, si nosotros hacemos una venta pequeña, a ver, vamos a hacer una nueva venta, simplemente es hacer clic en nuevo, seleccionar un cliente. Si el cliente no existe, lo pueden crear directamente. Y si no, seleccionan el cliente y le dicen acá seleccionar. Y ahí está seleccionado UTV Sociedad Anónima. Le van a decir si va a ser factura, boleta, ticket. Si es factura, automáticamente aparece el 16%. Si no, si colocan boleta, ¿sí? Ya no hay impuesto como tal. Y eso va a depender de lo que quieran hacer. Y el número de la serie de comprobante y el número de comprobante se generan automáticamente, correlativamente, ¿no es cierto? Y aquí podemos ir colocando lo que vamos a vender. Por ejemplo, acá tengo en stock de estos mouse 10, ¿no es cierto? Entonces lo selecciono y por debajo ya se está colocando ese artículo. Voy a colocar además, por ejemplo, de acá tengo estas dos computadoras, simplemente seleccionamos, ¿ya? Y así pueden ir seleccionando más. Por ejemplo, esta de acá, selecciono y así seleccionan ustedes, ¿no? Dice el artículo ya ha sido agregado, entonces ya no puedo agregar doble, no duplicado. Nos da esa opción, ¿sí? Y acá ustedes le pueden decir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas hay en stock? Y imagínense, yo aquí tengo dos en stock y quiero vender tres. ¿Sí? Me va a salir un mensaje que decir no puedo vender, ¿no? Tres artículos, solamente tengo dos. Entonces se va a colocar en uno automáticamente, vamos a vender dos, de aquí vamos a vender 10 y de aquí vamos a vender, digamos, 10 también. ¿Ya? Automáticamente se calculan sus subtotales, puedo colocar descuentos, listo, si se fijan y nos sale el subtotal y demás. Guardamos esto. Dice registrado correctamente y tiene que emitirse automáticamente su factura, la cual van a poder imprimir, la van a poder guardar si ustedes desean en algún formato, PDF, pueden guardarlo en formato PDF, RTF, varios formatos y listo, ¿sí? Lo imprimen y ya está, fíjense, se ha generado, ahí está la fecha, ahí está el total y demás y listo, ¿sí? Ya estaría y esta es la última venta. Y si quieren anular esa venta, simplemente hacen clic acá y dice, ¿deseas anular la factura tal, tal? Sí, y listo, se anula la venta como tal. Lo mismo sucede en compras, pueden, ¿no? Generar sus proveedores, si no tienen, lo pueden insertar, lo pueden editar y también las compras, ¿no? Las compras, o perdón, los ingresos o compras. En otras palabras, va a ser lo mismo, si se dan cuenta, yo puedo generar el reporte de esta venta. He comprado 10 mouse genéricos, 2 Opticlex. ¿A quién he comprado esto? Lo he comprado a eh, al vendedor Carlos Alberto Gisbert Salazar, bueno, le he dado ese nombre. Y bueno, se dan cuenta, esto es lo que está sucediendo en esta parte, ¿no? Ahí tenemos los ingresos, como les decía. Esto es lo que teníamos que ver. Y ahí nos dicen, ¿no? El proveedor es del corporation, el almacenero que ha ingresado esto es Carlos Alberto Gisbert Salazar, y ahí está todo lo que se ha ingresado. Bien, se está terminando el tiempo. No sé si hay alguna duda o pregunta. Este es el sistema que se va a realizar, ¿no? Se dan cuenta, es bastante código. Los invito cordialmente con dos estudiantes. Comenzamos este curso, que es la última versión, como les había comentado. Los espero, los invito cordialmente. No se van a arrepentir. Los estudiantes que han estado en esto, incluso lo han utilizado con base para sus proyectos de grado, exámenes de grado y otros. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? No sé si alguien tiene alguna duda o preguntas. Han asistido solamente 6. Quedan pocos segundos ya. Buenas noches, ingeniero. Disculpe, tengo una consultita. Adelante. Es acerca del avance de este proyecto. ¿Se va a hacer, se va a hacer con algún tipo de metodología o algo así?
Claro que sí, vamos a utilizar un patrón de diseño que es en capas, ¿no? Y va a ser desde cero. Como les digo, la metodología yo ya la tengo, ya es la tercera versión, entonces ya sé cómo ir en el avance, en el horario y demás. ¿Ya? ¿Alguien más? Bien, jóvenes, los espero. Vayan inscribiéndose, está ya en los grupos de WhatsApp, ¿no? El número de cuenta y demás. Muchas gracias por su atención. Y bueno, apenas tengamos 2 estudiantes, comenzamos el curso. ¿Sí? Suerte, felices fiestas de fin de año. Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Hasta luego.